Buenos días a todos. Bienvenidos todos los miembros del equipo del programa Huellas de la Escuela, legado de la historia educativa de la ciudad, dependiente de la gestión cultural de la Subsecretaría de Gestión Económica, Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación. Queremos saludarlos a ustedes, a cada uno, y hacerlo extensivo a sus familias en estos momentos tan especiales. Juntos hemos recorrido estos 12 años de trabajo con el lema de recuperar, significar y difundir el patrimonio histórico educativo de las escuelas. Hoy más que nunca, los tiempos que corren ponen en jaque a la escuela tal como la conocemos y avecinan desafíos que la educación escolástica tiene que franquear. El valor de la palabra, la corporización de las acciones, los encuentros, el vínculo, el acompañar, el acoger, el sostener, el hospedar, requieren otros modos, pero no menos valiosos. Estamos convocados a descubrir otras potencialidades de nuestra humanidad. Compartir es nuestra principal premisa. Sabemos que con el otro, desde el otro, se enriquecen miradas, se construyen proyectos que solo así hacen posible. Es por ello que los hemos invitado a trabajar desde estos otros modos de encuentro, desde estos otros modos de intercambio, desde estos otros modos de pensar y de educar. Huellas se propuso realizar este primer encuentro virtual, si bien ya habíamos comenzado a realizar las tareas del trabajo cotidiano de Huellas este año. Habíamos convocado en el nuevo edificio que tiene la sede ahora Huellas, en el Polo Educativo María Elena Walsh del barrio 31, a colaboradores y fundadores del programa, para hacer aportes acerca del plan de trabajo de este año. También ya habíamos participado de muchas acciones de actos conmemorativos, visitas a escuelas, pero el escenario cambió. Y quisimos realizar este primer encuentro virtual, que el formato es una propuesta de trabajo que iremos perfeccionando con la participación y el enriquecimiento de las voces de ustedes. Pero hoy, este primer proyecto de prueba, este primer encuentro virtual va a ser exactamente de 30 minutos y con la participación solo de 4 personas. Ustedes saben que siempre en Huellas la primera actividad del año es una Lectio Brevis, es una conferencia de un invitado especial, así como se hacía en el medioevo con las universidades, una conferencia breve sobre algún tema. Y en esta oportunidad invitamos a Liliana Varela, que es profesora de nuestras instituciones, es profesora, licenciada en Historia, docente de Historia del Joaquín B. González, especialista en Historia Oral y Patrimonio. Bueno, saben que la Historia Oral fue todo un gran recorrido al principio, y bueno, ese es el trabajo fundante de Liliana. Ha organizado cursos, seminarios de sus especialistas, fue directora de Patrimonio de Nación, de Ciudad, directora de Cultura del Senado de la Nación, investigadora y docente. Y le invitamos a Liliana a que nos abra este primer encuentro virtual con una conferencia a la que tituló ¿Por qué los archivos? Liliana, ¿estás allí? ¿Podemos encontrarnos? Ahí estamos. Ahí ¿Qué estamos. tal? Buenos días. Bueno, Bueno, todo tuyo. Tenemos más de 50 personas que nos están mirando y compartiendo, y seguramente organizaremos otro formato de mayor participación. Hoy es en para aprender. bueno, muy agradecida por participando con todas las dificultades técnicas que esta nueva situación nos ha impuesto a todos los docentes, ¿no? Es decir, así como hoy estuve ensayando este Zoom, que es nuevo para mí, estoy ensayando otras con los estudiantes del Joaquín para ver cómo nos conectamos, cómo llegamos a todos, porque no hay wifi en los bares, en las calles, y no todos los estudiantes tienen todas estas herramientas nuevas que
que les permiten poder no perder este año. Y no perderlo significa también tener en cuenta cuál es la situación que estamos viviendo, porque no podemos empezar a hablar de un tema sin pensar que estamos dentro de una pandemia. Es decir, lo de la pandemia nos está conmoviendo a todos, porque más aquellos que venimos de la historia, enseguida remitimos a viejas pandemias, viejas dificultades, no para aprender, sino simplemente para tener en cuenta que en esas situaciones límites que ha vivido la humanidad, siempre ha habido héroes y villanos, desesperados y tranquilos, aquellos que murieron cumpliendo su deber y otros que se escondieron. Esta situación de respeto a la autoridad, de seguir las instrucciones a una sociedad, tampoco afecta a las leyes, a cumplirlas, a no discutir todo, ¿no? Que es nuestra virtud y a veces nuestra propia debilidad, porque creemos que sabemos de todo y entonces opinamos y en esas opiniones siempre aparecen cosas que no tienen solución, ¿no es cierto? Hoy vivimos aterrorizados de estas fake news que llegan y que nos asustan y que siempre hay que cuidarse de una manera diferente, pero en la historia, buceando en la historia, no es que vamos a aprender, pero sí vamos a poder tener una mirada crítica más sobre el presente. Y aquí aparece esta problemática de la historia, ¿no? Y esta necesidad de la historia, que al principio fue oral, ¿sí? Como la empecé a hacer yo en el siglo XX, pero fue oral porque no había otra posibilidad. Cuando aparecieron los archivos, esa historia contada empezó a tener otra realidad, ¿no es cierto? Recordaba frente a esta situación que estamos viviendo de la pandemia, un trabajo que hice sobre la fiebre amarilla, utilizando documentos del Archivo Histórico de la Ciudad, en donde en realidad yo trabajé con un médico, el doctor Villagrán Padilla, y él buscaba la cantidad exacta de muertos, ¿no? Y entonces revisamos documentación de cementerios, en donde veíamos que algunos los habían internado con un diagnóstico que podía ser o no de fiebre amarilla, con lo que el resultado fue tener más interrogantes que respuestas. Pero resulta que en el Archivo Histórico de la Ciudad había todo un sector de fiebre amarilla que ordenamos primero y del que pudimos sacar algunas conclusiones. La primera de ellas, y la más terrible, la más dolorosa, fue la ignorancia. Al no saber quién producía ese virus, todas las medidas que se tomaban eran medidas inventadas, creídas, limpieza, persecución a los últimos, y ahí está el estigma, ¿no? Y entonces, no es que yo teorizo sobre el estigma que se instaló en esos días en los últimos inmigrantes, no, yo lo tengo escrito en el documento. Entraban a los conventillos del barrio de San Telmo, habitados por inmigrantes italianos, y entonces les sacaban toda la ropa, la quemaban, y los dejaban sin nada, porque suponían que esa epidemia la habían traído ellos, ¿no? Esa situación de culpar al último, poner al otro en situación de es el culpable, siguió mucho tiempo en historia argentina, y siguió tanto en historia argentina que siempre buscamos buenos y malos en la historia. El documento nos permite otra cosa, nos permite completar aquello que el imaginario de una sociedad tiene sobre algunos hechos, ¿no? Entonces, yo tengo lo del documento y ese documento certifica aquello que yo después interpreto como prejuicio. No hubo en nuestro país y no existe todavía una verdadera política nacional de archivos. Hay un archivo general de la nación, pero está centralizado en Buenos Aires. Y todavía no se ha podido construir una buena red de archivos provinciales, que son los que tienen la otra mirada de la historia y que también la necesitamos. Y menos se ha hecho, muy poco trabajo se ha hecho con respecto al archivo de las instituciones. Por eso este programa tenemos que alentarlo, tenemos que comprometernos en ellos, porque
aquello que queda a veces está escondido en un lugar en donde lo menos lo imaginábamos. Y por eso pienso yo que son valiosos, ¿no? Nuevos archivos nos han permitido nuevas expectativas, han encontrado archivos escondidos en lugares donde nadie pensaba que estaban. En las escuelas están los archivos, y esos archivos nos van a dar la puerta, la llave, la posibilidad de crear una historia institucional y poder vincular a la comunidad educativa con su propia historia. No sé si ya me pasé del tiempo, No, Marcela, no, porque no, estamos. Tenemos sabés 5 que yo minutos estoy más. y hablo, Sí, pero sí, quiero decir encantado que, de escucharte. bueno, no, lo que quería decir es que, por ejemplo, durante mucho tiempo, doy un ejemplo de algunos archivos perdidos, durante mucho tiempo se creyó que la amante de Bolívar, que murió con una tuberculosis y fue incendiada su casa, ella guardaba todos los papeles de Bolívar, y papeles importantes. Y en realidad habíamos perdido ese material, o creíamos haberlo perdido. Fíjense ustedes cómo el presente pone la agenda, ¿no? Con este tema de lucha de la mujer cada vez con más protagonismo, hubo una necesidad de indagar en esas mujeres de la independencia, que siempre era la esposa de, la que estaba al lado de, pero nunca se le daba el protagonismo que esa mujer había tenido realmente. Cuando en el año 93 se descubrió en otros lugares que cuando ocurrió el incendio alguien salvó parte de ese archivo, ahí pudimos recuperar las cartas de Manuel, del amante de Bolívar. La amante de Bolívar no era solamente la amante de Bolívar, era la persona que decidía, que cuidaba, que informaba, que incluso inducía al libertador. Entonces, así apareció toda una nueva manera de leer esos documentos, pero si esos documentos no están, no hay nuevas maneras de leerlo. Eso es lo importante. Con esta nueva manera de buscar a esa mitad invisible de la historia que ha sido la mujer, como tantas otras clases dejadas de lado, esta nueva iniciativa ha hecho darnos cuenta que se admitían algunas mujeres, porque el primero que nombra a Juana Zurduy es Mitre, el primer historiador que utiliza documentación en Argentina. Y la mencionaba como una heroína, ¿no? Una heroína, pero no le daba el valor de haber sido la generala, o sea, la que mandaba a la tropa, y que tenía además ejércitos integrados por mujeres, que incluso salvaron del cautiverio a su esposo. Quiero decir, el hecho de que la mujer tuviera mando, tuviera decisión, es una cosa que nosotros ahora estamos indagando, ¿no? Con Mariquita Sánchez de Thompson, que siempre la vimos al lado del piano, pero resulta que sus tertulias eran tertulias revolucionarias y más que ella con toda su vida. Quiero decir, el presente nos pone agenda. Hoy la pandemia nos va a poner agenda, es así, es inevitable. Vamos a empezar a buscar todas las otras epidemias para leerlas con esta mirada de hoy, ¿no? Del encierro, incluso van a surgir trabajos sobre el encierro, otro tipo de encierro, y entonces vamos a darnos cuenta que el mismo documento que sirvió para decir algo, ahora puede ser reelecto para decir otra cosa, pero tiene que estar. Por eso es tan importante este programa, y lo celebré desde un principio, porque confío en que la escuela es el lugar en donde los cambios culturales, educativos que nuestra sociedad necesita, se van a producir. Liliana, yo te No sé si... agradezco un montón porque siempre fuiste nuestro apóstol al lado, acompañándonos, incentivándonos, y siempre escucharte, además de ser profesoras de nuestras instituciones, es una alegría. Y más en estos momentos que estamos atravesando, como vos bien dijiste, no es un momento cualquiera, está en riesgo la vida de nuestras familias, de nosotros, de nuestros alumnos, y uno tiene que cumplir su función, su rol, y a la vez en un escenario que es tan complejo.
Por eso nos pareció, todo el equipo de Huellas, de decir, seguimos trabajando, significando los tiempos que corren y proyectando lo que debamos entre todos. Te agradezco muchísimo y te cuento, Liliana, que hemos invitado a 2 coordinadores de archivos. Uno es el Martín Pereira, coordinador, uno de los coordinadores del archivo del Romero Brest, del Centro de Documentación, que tiene un material exquisito para los investigadores, tanto bibliográfico de objetos y, bueno, cartas ni hablar, que ya vamos a tener a sus mentores, Violeta Pereira y Ricardo también, que fueron los fundadores. Ahora está Martín colaborando especialmente, mostrar las experiencias que han hecho ellos en esto de difundir, investigar, difundir, conservar y compartir. Así que si está Martín, le damos la palabra a Martín, ¿Qué tal? que es también Bueno, alumno de Joaquín B. González y historiador, así que ves que estamos todos en el mismo club de nuestras queridas escuelas. Martín, ¿nos contás sí, este proyecto del 7x1? sí, ¿qué tal? Buenas a todos. Bueno, ¿se me escucha bien? Muy bien, Bien, excelente. perfecto. Se ve también. Excelente. Bueno, un poco la idea era contar una experiencia que realizamos que se inscribe dentro de las estrategias que tenemos que pensamos para divulgar y para dar acceso a los materiales que componen el acervo del Centro de Documentación Histórica del Romero Brest. También pensado a veces uno tiene que pensar las estrategias de acuerdo a quiénes son sus usuarios, a quién se los muestra. Quizá no hay gente tan empapada con la historia, entonces hay que buscar la forma de poder entrar, digamos. Sensibilizarlos. Exactamente, invitarlos, exactamente. Bueno, esta idea es en principio bastante simple, se llama 7x1, que significa son 7 objetos, una época, y esta idea surge, digamos, del concepto de presentar distintas fuentes primarias en su contexto, con el objetivo de buscar un formato a partir de justamente presentar este material, digamos, y inscribirlo dentro de un periodo histórico. Quizás nosotros en este sentido pensamos, digamos, los objetos como disparadores, para después poder abordar y poder recrear un proceso, un determinado periodo o proceso histórico, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos fue, por ejemplo, voy a contar la experiencia que realizamos, se denominó, este 7x1 que hicimos era educación física, deporte y peronismo, ¿no? Entonces, elegimos, por ejemplo, no sé, un póster de la Dirección de Educación Física donde mencionaba el segundo plan quinquenal, una copia del segundo plan quinquenal, un plato con el escudo de la UES, de la Unión de Estudiantes Secundarios, bueno, un escudo de tela de los Juegos Evitas, una fotografía donde ahí estaban los rectores del entonces instituto, con Perón en el Salón de los Bustos en la Casa Rosada, después un recorte periodístico donde era titulado que Perón iba a asistir a la fiesta de educación física en el 44, y a su vez también lo complementamos con una fuente secundaria, que era un libro sobre los Juegos Evita, también como una forma de interactuar entre lo que es el espacio de archivo histórico del instituto con la biblioteca que utilizan los estudiantes habitualmente, como para tratar de hacer una conexión entre esos dos espacios. Bueno, todos estos materiales fueron expuestos en una vitrina en la entrada del instituto, con un pequeño y sintético banner explicatorio de qué significaba este 7x1, y que la idea era poner las fuentes en su contexto, pero quizá lo más interesante era que incluimos un código QR para que los chicos, que dirigía al blog del CDH, donde nosotros ahí en el blog hicimos una breve descripción de cada objeto, y le fuimos añadiendo información complementaria para poder profundizar un poquito más, digamos, esos objetos. Por ejemplo, un plato de la UES quizás no dice mucho, ¿no? Pero bueno, pero con la excusa de presentar a la Unión de Estudiantes Secundarios, pusimos, por ejemplo, subimos videos de YouTube donde se mostraba a Perón y que explicaba que era la Unión de Estudiantes Secundarios, o mismo en el póster que mencioné, se hablaba de la nueva Argentina, está la frase, la nueva Argentina, los únicos privilegiados son los niños. Entonces, también pusimos artículos científicos u otros tipos de materiales
donde profundizaban esa mirada. O sea, que es decir, que en realidad lo que nosotros estábamos manejando acá era un concepto, que era, como mencioné, era usar de disparador los objetos y a su vez trabajar con dos niveles de conocimiento, ya de aprendizaje, ¿no? Uno de ellos era la exposición en la vitrina, donde a simple vista uno podía ver cómo todos esos objetos pertenecían a un mismo periodo histórico, pero si había alguno interesado en profundizar esa mirada, tenía acceso al blog, ¿no? Entonces, también con esta idea, o sea, esta idea del 7x1 también lo que nos daba soporte, por eso la pensamos así, era que sea una muestra continuada en el tiempo, o sea, un formato que nos permita mostrar, bueno, en este caso era sobre peronismo y deporte y educación física, pero podían ser otros periodos históricos, se seleccionan 7 objetos para Y describir. nosotros cuando lo vimos en la última visita, que bueno, han hecho numerosas propuestas, pero esta nos encantó para compartirlas con todos, que ya son más de 60 personas que nos están escuchando. La idea es compartir esta experiencia del Romero Bress, de poner en juego distintas fuentes en un mismo periodo histórico que incentive la lectura, incentive la interpretación y, como decía Liliana, otra historia de la historia que conocemos, porque los documentos que están en nuestras escuelas nos permiten ver esto. Y esto acá invitamos a Fernando Piaggi, que también lo sumamos de las escuelas Ragio, que tiene otra de las experiencias con uno de sus objetos más preciados, que es el pabellón argentino en la Exposición Internacional de París. Fernando, estás allí para compartir y ver esta experiencia que, bueno, han hecho muchos trabajos sobre esta propuesta de la escultura, del conjunto escultórico, ¿no? Que está ahí en el patio. Sí, buen día a todos. La idea que siempre tenemos los del Ragio es nuestra escultura, y obviamente la escultura acompañó al colegio de hace ya muchísimos años y no tenemos información exacta de cuándo vino y por qué vino. Está en el patio de honor, enfrente a la Avenida Libertador. Es un grupo escultórico que constantemente recibimos visitas de todas partes del mundo, de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, para venir a fotografiarla, para preguntar. Y esto nos llevó siempre a indagar un poco más sobre la historia del grupo escultórico de la Argentina, como también qué fue el pabellón argentino, cuál fue su función primaria, después fue trasladado acá y cumplió otras funciones. Pero nuestro trabajo de este libro, de esta aplicación que sacamos el año pasado, fines del año pasado, es una recopilación histórica, fotográfica, de todas las partes que quedan de ese pabellón. Hay una parte que está en el barrio de Lugano, otro está en el barrio de Saavedra, otro está en el barrio de Belgrano, y nosotros tenemos la parte más importante, que es la escultura, la argentina. Esta escultura era, digamos así, estaba en el pórtico de entrada de ese pabellón. Es una escultura que demuestra lo que era Argentina en aquel momento, un país agroindustrial, o trataba de ser agroindustrial. Está muy bien marcada todas sus riquezas, y obviamente tiene una exquisitez escultural muy notable, ya que fue realmente valorada por todas las personas que vinieron, expertos y no expertos, y gente que la quiere venir a conocer. Fernando, ¿tenés ahí la tapa del libro? ¿Tenés la tapa del libro ahí, cerquita, para que lo veamos? Ahí está. Entonces, una de nuestras ideas para continuar, si esta es una buena experiencia de comunicación y de estar juntos,
es que en unas próximas reuniones con nuevos formatos de mayor participación de cada uno de ustedes, podría Fernando con su equipo presentar este libro que recopila esto, ¿no? Estas huellas que fueron encontrando de este pabellón, como decía temprano Liliana, las huellas que hay en muchas instituciones, y permitió a este equipo de las escuelas Ragio comunicarse con otros centros de investigación, con otros grupos de personas, que es la mayor riqueza que tienen nuestros archivos en las escuelas. Las escuelas trascienden la vida escolar para comunicarse con instituciones académicas, culturales, por la riqueza que tiene de su propia historia. Ya termina estos 30 minutos, con estos 60 participantes, quiero especialmente agradecerles, principalmente a Fernando, que bueno, tenemos todos estos años, estos 12 años juntos trabajando, a Martín, al equipo del Romero Brest, a Liliana, a todo el equipo de Huellas, que está conformado por Tatiana Kravets, con María Guerrero, Flavia Rinaldi, Fabiola Ruiz, Horacio Tinianelli, Milagros, y a cada uno de ustedes que en estos 12 años han aportado de sus días, de su trabajo, de la alegría de los hallazgos, y que ahora en esta pandemia y en estas angustias y en estas tristezas, también vamos a estar juntos pensando nuestra historia y pensando futuro. Así que los abrazo fuertes, este abrazo virtual a cada uno de ustedes, y espero sus comentarios vía mail, y seguiremos trabajando juntos. Muchísimas gracias.